Perfecto. Buenos días con todos. Mi nombre es Fernando Gordillo Altamirano. Soy médico general graduado en la Universidad Católica del Ecuador. Tengo una maestría en infección e inmunidad de la Universidad de Sydney, Australia. Y al momento me encuentro estudiando mi PhD en Monash University en Melbourne, Australia. Bueno, el día de hoy les voy a hablar acerca de uno de mis intereses más grandes y estos son los bacteriófagos, en particular la fagoterapia y cómo la fagoterapia nos puede ayudar frente al inmenso problema de la resistencia a los antibióticos. Entonces, como un pequeño esquema de la presentación, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, primero una muy rápida introducción acerca de los conceptos básicos que vamos a tratar. Y luego, si es que tal vez se olvidan de todo lo demás que voy a hablar, quisiera que al menos se acuerden de estos tres mensajes claves acerca de la fagoterapia. El primero, que la fagoterapia no es nueva. Segundo, que la fagoterapia es versátil. Y tercero, que la fagoterapia nos trae oportunidades y retos. Estos tres mensajes claves, junto con otros más y en general una gran introducción acerca del tema de la fagoterapia, los pueden encontrar en mi paper Phage Therapy in the Post-Antibiotic Era. Fue publicado en enero del año pasado en Clinical Microbiology Reviews. Si desean una copia, pueden escanear aquí el código QR o al final de la presentación voy a tener mi email y mis redes sociales para que me contacten y con gusto también les hago llegar una copia del artículo. Hasta aquí va a llegar la primera parte de la presentación. Y luego, la segunda parte se va a enfocar tal vez en un tema más específico de mi investigación, en el cual estamos tratando de desarrollar una nueva técnica de fagoterapia contra este patógeno llamado Acinetobacter baumannii. Bueno, pues empecemos. Estamos aquí realmente porque nos preocupa este problema, la resistencia a antimicrobianos. Y está muy bien que nos preocupe porque de hecho la OMS la ha calificado como una de las amenazas más grandes para la salud global. Es una amenaza porque un paciente que tenga una infección resistente a antimicrobianos va a tener peor pronóstico de salud, su alta hospitalaria va a ser más tardía, va a tener mayor riesgo de complicaciones y también de fracaso terapéutico. De hecho, hay estudios que han estimado que para el año 2050, casi 10 millones de muertes al año van a ser causadas directa o indirectamente por la resistencia a antimicrobianos. Y esto también va a tener un costo económico enorme. Se ha calculado que al año la resistencia a antimicrobianos nos va a costar 100 trillones de dólares. Es un fenómeno natural. En la naturaleza, las bacterias se vuelven resistentes a varios componentes que están en su medio ambiente. Sin embargo, los humanos sí tenemos la culpa porque nosotros exacerbamos o aceleramos este proceso natural. Lo aceleramos mediante dos cosas o dos factores. El primero es que estamos sobreutilizando los antibióticos. Los sobreutilizamos con actividades como la prescripción inapropiada. Cada vez que un médico receta antibióticos para una infección viral o para una infección fúngica, estamos agravando el problema. Cada vez que un paciente se automedica antibióticos o no termina su dosis o su curso recomendado de antibióticos, aumenta el problema. Pero también en la industria, principalmente en el uso agropecuario, se están utilizando excesivas cantidades de antibióticos en actividades que realmente no deberían necesitar antibióticos. Por otro lado, el otro factor que agrava este problema es algo llamado en inglés la dry pipeline. Y esto significa que no tenemos nuevos antibióticos disponibles. De hecho, los últimos antibióticos, el último grupo de antibióticos completamente nuevo que fue puesto en el mercado, ocurrió, si no me equivoco, en la década de los 90 o a inicios del año 2000. Y realmente los otros antibióticos que han venido después de esto no son completamente nuevos, únicamente son pequeñas modificaciones químicas de antibióticos previamente conocidos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno,
Frente al problema de la sobreutilización de antibióticos, tenemos que educar. Y obviamente educar al personal de salud, a médicos, a enfermeras, pero también a los pacientes y también al gobierno, a las personas que están a cargo de crear las leyes. Y para tratar de resolver el problema de la dry pipeline, pues tenemos que ser creativos. Tenemos que llegar a nuevas drogas o nuevos adyuvantes o nuevas estrategias terapéuticas. Es aquí donde yo creo que los bacteriófagos pueden venir al rescate. Los bacteriófagos o fagos son los organismos más abundantes en el planeta. Son virus capaces de infectar y matar bacterias. De hecho, un subgrupo de fagos llamados fagos líticos son aquellos que pueden infectar y matar rápidamente a su bacteria hospedera. Y este concepto es la lógica detrás de la práctica llamada fagoterapia, que es definida como la administración de fagos líticos directamente a un paciente con el propósito de matar al patógeno bacteriano que está causándole una infección clínica. Entonces, primer concepto clave que quisiera que recuerden. La fagoterapia no es nueva. En esta figura, a lo largo del eje horizontal, tenemos una línea de tiempo que va desde el año tal vez 1895 hasta recientemente el 2017. Y en el eje vertical tenemos una apreciación tal vez un tanto cualitativa de la cantidad de interés, investigación y uso de dos estrategias terapéuticas para infecciones. En amarillo tenemos la curva de la fagoterapia y en celeste tenemos la curva de la antibiótico-terapia. Entonces, primeros puntos que quisiera que tomen en cuenta. Los primeros científicos, las primeras personas que se dieron cuenta de la existencia de algo que era capaz de matar a bacterias, lo hicieron más o menos en 1896, 98, pero obviamente no sabían que eran bacteriófagos. Más bien atribuían esta capacidad bactericida a cosas como fermentos o tal vez enzimas. Y luego, en 1917, este señor de aquí, Félix Derel, un franco-canadiense, fue el primero en acuñar el término bacteriófago y dijo que las bacterias eran susceptibles de infección y que eran hospederas de agentes ultramicroscópicos. Obviamente, para ese entonces eran ultramicroscópicos porque la tecnología de microscopía todavía no nos permitía observar a los bacteriófagos. Sin embargo, Félix Derel pues ya tuvo esta primera concepción. Y de hecho, él es reconocido como el padre de la fagoterapia, ya que fue él el que inició el tratamiento de pacientes con enfermedades bacterianas usando bacteriófagos. De hecho, en la década de 1920 vino este boom de la fagoterapia, en el que se utilizó fagos para tratar cosas como cólera, disentería, conjuntivitis, plaga bubónica, infecciones de la piel. Realmente hubo un interés enorme de la población. Sin embargo, en 1929, Alexander Fleming hace la primera mención de su gran descubrimiento, la penicilina. Y luego, en 1942, la penicilina finalmente es introducida con éxito dentro del comercio o dentro de la práctica clínica. Con la introducción de este primer antibiótico es que inicia esta época dorada de los antibióticos. Recordemos que los antibióticos en general tienen un espectro de función o de efectividad bastante amplio y eran mucho más fáciles de producir, sabíamos mucho más acerca de los antibióticos que de lo que sabíamos de los bacteriófagos. Es por eso que la gente o la sociedad en general prácticamente se olvidó de los bacteriófagos y terminó esta era de los bacteriófagos y empezó la era dorada de los antibióticos. Son muy pocos los países alrededor del mundo que siguieron investigando acerca de la fagoterapia. Algunos de estos países son, por ejemplo, Rusia, Polonia o Georgia en la antigua Unión Soviética. En todo caso, la era dorada de los antibióticos
Es una serie de décadas en las que cada 3, cada 4 años teníamos el descubrimiento de un grupo de antibióticos completamente nuevo. Sin embargo, hacia finales del siglo pasado empezamos a ver los primeros rastros de resistencia a los antibióticos, por lo que como sociedad empezamos a buscar tal vez nuevas estrategias o nuevas opciones para tratar aquellas infecciones que ya no respondían a antibióticos. En la actualidad, tenemos incluso resultados de ensayos clínicos controlados con bacteriófagos e incluso en el 2006 se aprobó el primer producto comercial para biocontrol basado en bacteriófagos. Es un producto que nos permite matar a Listeria monocytogenes en productos como carnes frías y lácteos. Entonces, como les dije, el punto que quiero que recuerden es que esto de la fagoterapia no es algo nuevo, es algo que tiene ya bastante historia. Como segundo tema o segundo punto que me gustaría que recuerden es que la fagoterapia es versátil. Y es versátil porque hay varias maneras en las que podemos utilizar a los bacteriófagos para tratar infecciones, pero también es versátil porque hay bastantes vías de administración. A los bacteriófagos podemos utilizarlos por vía oral, podemos usarlos por vía intravenosa, podemos incluso utilizarlos en vía tópica para tratar cosas como infecciones de heridas o de quemaduras. Este es un esquema acerca de varias de las formas en las que podemos utilizar los bacteriófagos. Voy a enfocarme en las más importantes. Empecemos con lo que es llamado la fagoterapia convencional, que es básicamente aprovecharnos del ciclo de vida natural de un bacteriófago. Perdón. Entonces, tenemos aquí una célula bacteriana y el primer paso para que un bacteriófago la infecte es la absorción de este bacteriófago a un receptor específico en la superficie bacteriana. Estos receptores pueden estar en varios lugares de la superficie bacteriana. Pueden estar tal vez en la cápsula, tal vez pueden estar en la membrana externa o en la pared celular o en la membrana celular. Sin embargo, esta absorción es muy específica, es como una llave y una cerradura. Una vez que el bacteriófago logra anclarse a su célula hospedera, a su bacteria hospedera, pues inyecta su ADN. Luego secuestra la maquinaria celular de la bacteria para crear nuevas copias de sí mismo y estas copias luego son ensambladas dentro de nuevos virus. Finalmente, estos virus tienen que escapar de la bacteria y al escapar de la bacteria, obviamente la romperán y la eliminarán, la matarán. Pero este es un proceso bastante complicado que necesita la utilización de bastantes proteínas que son codificadas por los bacteriófagos. Algunas de estas proteínas son, por ejemplo, las olinas. Las olinas son capaces de formar un hueco o un agujero en la membrana celular de la bacteria. Luego, las lisinas o endolisinas son enzimas capaces de destruir la pared celular, el péptido glicano. Y para una bacteria gram positiva, eso es más que suficiente. Una vez que se daña la pared celular, la célula explota y los bacteriófagos pueden escapar. Sin embargo, en bacterias gram negativas, tenemos todavía esta capa, la membrana externa. Contra esto, los bacteriófagos producen enzimas llamadas espaninas. Las espaninas son capaces de fusionar la membrana externa con la membrana interna y al hacerlo crean este túnel a través del cual los bacteriófagos escapan y la célula bacteriana muere. Otras de las enzimas de las que quisiera hablarles son, por ejemplo, las depolimerasas, que son enzimas producidas por bacteriófagos capaces de romper o destruir las cápsulas de polisacáridos. Ahora, por una parte podemos utilizar al bacteriófago entero, al virus entero, pero por otra parte también podríamos únicamente utilizar algunas de estas enzimas. Y de hecho, una vez que se codifica a estas enzimas, se las puede producir en grandes cantidades. Hay de hecho estudios que han demostrado la habilidad de las endolicinas para matar o para tratar infecciones por gram positivos, como por ejemplo Staphylococcus aureus. Otro de los métodos que podemos utilizar es crear
cócteles de bacteriófagos. ¿Cómo es esto? Unimos dentro de una misma suspensión varios bacteriófagos capaces de atacar a una misma bacteria o a un grupo de cepas de la misma especie bacteriana. Y obviamente cada uno de estos bacteriófagos está atacando o está utilizando un receptor bacteriano diferente. Al hacer esto, tenemos dos efectos principales. Primero, logramos ampliar el espectro de actividad de los bacteriófagos. Y segundo, disminuimos la probabilidad de que las bacterias se vuelvan resistentes a este cóctel. Aquí tenemos algunos métodos más que podemos utilizar. Este panel C lo voy a dejar de momento sin mencionar, ya que en este panel se basa principalmente la segunda mitad de mi exposición, pero es básicamente un modelo de sinergia o de trabajo en equipo entre bacteriófagos, antibióticos y el sistema inmunológico de los pacientes. Como les digo, ya vamos a hablar de eso más adelante. Y finalmente, otro método que me gustaría nombrar es la posibilidad de crear fagos con bioingeniería. Es decir, podemos modificar bacteriófagos de distintas maneras para hacerlos mucho más útiles. Por ejemplo, podemos unir a un bacteriófago moléculas de cierto antibiótico. Si tenemos un antibiótico que es muy efectivo, pero que no lo utilizamos mucho porque tiene muchos efectos adversos, lo que podemos hacer es unir las moléculas de este antibiótico al bacteriófago para que el bacteriófago las entregue directamente a la célula bacteriana. Con eso estamos evitando tal vez una distribución sistémica a las células del organismo humano y podríamos potencialmente disminuir los efectos de toxicidad de este antibiótico. Otra de las modalidades que podemos utilizar es modificar el código genético de un bacteriófago para que nos ayude a entregar genes que tal vez puedan inhibir los mecanismos de resistencia antibiótico en las bacterias. Cosas como ARN regulatorios, reguladores de transcripción o genes dominantes que le den fenotipos de sensibilidad a los antibióticos. Y finalmente también podemos utilizar fagos quiméricos, es decir, podemos unir como en un rompecabezas las distintas partes que más nos interesen de distintos bacteriófagos para así conseguir un bacteriófago ideal. Así que, como les digo, hay muchas maneras en las que podemos utilizar a los bacteriófagos. Y finalmente, el tercer mensaje que quiero que recuerden es que la fagoterapia nos trae oportunidades y nos trae retos. Voy a hablarles sobre dos oportunidades y sobre un reto. Empecemos con una oportunidad. Usar la fagoterapia para educación y divulgación científica. Es justamente lo que estoy haciendo en este momento con ustedes, compartiendo este conocimiento y dándoles a conocer acerca de la fagoterapia. Y de hecho, esta actividad de educación y divulgación científica es clave para que un descubrimiento científico sea llevado exitosamente a la práctica clínica. Y es más, es necesaria para que la población en general acepte este descubrimiento científico. Porque cuando tenemos una población con poca educación en salud, tenemos muchos problemas en el uso de los recursos de salud. Es, por ejemplo, lo que está sucediendo con los antibióticos. Si es que nuestra población no está educada acerca del correcto uso de antibióticos, pues tenemos sobreprescripción, tenemos automedicación, tenemos enorme utilización de antibióticos en la industria agropecuaria, tenemos problemas. Pero por otra parte, poca educación en salud en una población puede incluso generar rechazo al descubrimiento científico. Y es lamentablemente lo que está pasando, por ejemplo, con grupos antivacunas. Yo creo que tenemos 4 principios básicos que debemos cumplir para lograr una educación efectiva. En este caso, obviamente, voy a hablar de educación en fagoterapia, pero estos principios pueden expandirse para básicamente cualquier tema o cualquier desarrollo o descubrimiento científico. Como primer principio, debemos mantener y aprovechar el interés de los medios. Debemos ser conscientes que en los últimos años los medios de comunicación están bastante interesados en este problema de la resistencia a antibiótico.
Este interés nos permite tener la voz y tener una plataforma para hablar acerca de nuestros descubrimientos. Es por eso que es súper necesario mantener este interés y aprovechar este interés. Como segundo, es importante saber que debemos dirigir la educación a todas las partes interesadas. Como les dije, es importante educar al sistema de salud y al personal de salud, pero también es importante educar al paciente, también es importante educar a los legisladores y a las personas que están en el gobierno. Debemos ser claros, accesibles y honestos. Y esto es algo de lo que a veces somos culpables, ¿verdad? Como científicos nos gusta y nos llena de orgullo sacar a la luz todas las partes positivas y emocionantes y esperanzadoras de nuestros descubrimientos. Sin embargo, tenemos que ser también honestos y siempre contrastarlas con las posibles barreras, obstáculos que todavía debemos sortear para llegar a una aplicación efectiva o exitosa de nuestros descubrimientos. Debemos ser muy claros, debemos ser muy honestos, debemos ser accesibles. Y finalmente, incorporar todos los campos del saber humano. La forma clásica de educar es justamente lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Es un salón de clases, un profesor y quienes están escuchando. Sin embargo, podemos ser mucho más creativos con las maneras en las que educamos acerca de ciencia. Por ejemplo, redes sociales. Twitter. A mí me encanta utilizar Twitter para crear hilos educativos en los cuales puedo compartir información acerca de temas como fagoterapia, resistencia a antibióticos, epidemiología, vacunas, y son temas que a la gente realmente le interesa y le presta bastante atención. Pero no solamente Twitter. Por ejemplo, en YouTube tenemos gran cantidad de videos educativos de excelente calidad y varios de estos canales han topado el tema de bacteriófagos y fagoterapia. Pero esto tampoco es que sea algo reciente o algo nuevo. De hecho, estas maneras innovadoras de educar datan ya de hace varias décadas. Por ejemplo, en 1920, el escritor norteamericano Sinclair Lewis ganó el premio Pulitzer por su novela Arrowsmith, en la cual habla acerca de un médico que utilizó fagoterapia para tratar un brote de plaga bubónica. Más recientemente, el libro The Perfect Predator, que se lo recomiendo completamente, trata sobre la historia real de una profesora en epidemiología que pudo salvar la vida de su esposo al conseguirle fagoterapia para tratar una infección severa que él había contraído por Acinetobacter baumannii. Y otro ejemplo, mi supervisor del PhD, Jeremy Barr, contribuyó a esta novela gráfica, un cómic llamado The Invisible War, basada en hechos reales de la Primera Guerra Mundial de una enfermera que logró utilizar fagoterapia para tratar cosas como disentería e infecciones de heridas en soldados. Instituciones más grandes también pueden utilizar su capacidad para educar, como por ejemplo el Museo de Ciencia de Londres en el 2018 elaboró una exposición acerca de superbacterias, resistencia a antibióticos y cómo la fagoterapia puede ayudar. Y de la misma manera, nosotros aquí en Melbourne, en el Melbourne Museum el año pasado, contribuimos a esta exposición Gut Feelings que también trataba acerca de la resistencia a los antibióticos y proponíamos la utilización de fagoterapia. Pasemos de esta oportunidad a un reto. Este reto es la accesibilidad. Lamentablemente, el estado actual nos dice que el acceso a fagoterapia o el número de personas que pueden obtener fagoterapia es extremadamente bajo. De hecho, son solo 3 las posibilidades que tiene un paciente para recibir fagoterapia. La primera es turismo médico. Como les dije, hay algunos países como Rusia, Polonia y Georgia que siguieron investigando en cuanto a fagoterapia. Y si es que un paciente tiene la capacidad, el dinero, los recursos para viajar a ese país, puede tratar su infección mediante turismo médico. Como segundo, el uso de compasión.
Esto significa, si es que tenemos un paciente que tiene una infección grave que está amenazando su vida y que ya no responde a ninguno de los tratamientos aprobados, pues se puede hacer una aplicación para los entes reguladores para hacer un uso de compasión. Es decir, se acepta que todos los tratamientos aprobados ya no han funcionado y se pide el uso de esta terapia investigativa no aún aprobada para que el paciente pueda utilizarla como último recurso. Y finalmente, si es que algún paciente pues tiene la oportunidad de acceder a alguno de los ensayos clínicos que se están realizando alrededor del mundo en fagoterapia. Sin embargo, esto obviamente alza la pregunta de, ¿está la fagoterapia disponible solo para individuos con palancas? Enchufados, pues, los que tienen algún contacto con alguien en las agencias reguladoras o que tienen plata para poder viajar y hacer turismo médico o que conocen a algún médico que está haciendo un ensayo clínico. Es decir, actualmente esta accesibilidad es muy, muy pequeña y lo que necesitamos, el reto, es expandir la fagoterapia a grandes proporciones para que así pueda llegar a una mayor población. Algo interesante es que tal vez podrían ayudarnos las redes sociales también en esto. Les quiero presentar a Phage Directory. Esta es su página de Twitter. Es básicamente un directorio o un catálogo de información acerca de fagos y de fagoterapia. Su lema, pues, es que les pueden ayudar a encontrar fagos. Básicamente, como les digo, es un catálogo de científicos, investigadores, médicos que trabajan con fagos para que así algún paciente o algún médico que necesite algún bacteriófago en general pueda pedirles ayuda. Sucede algo como lo siguiente. En alguna parte del mundo un paciente tiene una infección bacteriana grave que no responde a antibióticos y sus médicos deciden probar la fagoterapia. Pues se acercan a Phage Directory y les dicen necesitamos fagos contra tal o cual especie bacteriana. Phage Directory hace el mensaje público y dice pues necesitamos tal bacteriófago. Algún investigador en alguna parte del mundo puede tener ese bacteriófago y se pone en contacto. Es decir, estamos sirviendo como un Tinder para las personas que necesitan bacteriófagos, ponerse en contacto con quienes tienen bacteriófagos. Y finalmente, una oportunidad, crecimiento económico. Creemos que el uso extendido de la fagoterapia, llevar a la fagoterapia a una gran proporción de la población, tiene el potencial de promover el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque la gran industria farmacéutica, la industria establecida farmacéutica, en realidad no está interesada en invertir en antimicrobianos. Toma un largo tiempo, es muy costoso para llevar a cabo una inversión en un antibiótico para que luego dentro de 2 o 3 meses, luego de la comercialización, ya tengamos cepas resistentes. Entonces la industria farmacéutica no está interesada. Pero quienes sí pueden estar interesados y de donde vendría esta inversión primaria son gobiernos, fundaciones privadas, universidades, sociedades comerciales, firmas inversionistas. Y sucede lo siguiente. Traer la fagoterapia a la sociedad es una actividad o un reto enorme, súper grande. Sin embargo, esta actividad puede dividirse en pequeñas actividades, como por ejemplo, aislamiento de fagos por un lado, o purificación de los fagos, almacenamiento y transporte. Y cada una de estas actividades pequeñas puede ser emprendida por startups y pequeñas empresas de biotecnología. Cada una de estas pequeñas empresas se especializa en uno de estos campos y va a necesitar expertos en muchos campos. Va a necesitar biólogos, microbiólogos, virólogos, médicos, epidemiólogos, administradores, economistas. Y con esto se van a crear bastantes nuevos empleos. Va a ser un campo de alto riesgo y alta recompensa. Aquellas empresas que sean exitosas en un comienzo tienen la oportunidad de ganar bastantísimo dinero. Así que ese es también una gran oportunidad con la fagoterapia. Hasta aquí llega la primera mitad de la exposición. Así que tomémonos un segundo, un par de respiros, nos estiramos tal vez. Si es que tienen alguna pregunta, pueden anotarla a un ladito para que no se les olvide al final.
y continuamos dentro de un segundo. Ok, perfecto, continuamos. Esta segunda parte de mi presentación se basa en el desarrollo de una nueva técnica de fagoterapia. En esta ocasión les voy a hablar sobre un patógeno en particular contra el que estamos luchando. Este patógeno se llama Acinetobacter baumannii. Si es que desean conocer más acerca de esta parte de mi investigación de la que les voy a hablar, pueden leer nuestro paper. Este fue publicado como un preprint en bioRxives en febrero de este año y al momento se encuentra bajo revisión en Nature Microbiology, así que ojalá dentro de muy poquito pueda ser oficialmente publicado. En todo caso, como ya les dije, pueden entrar a la página de internet de bioRxives o pueden ponerse en contacto conmigo para poder darles una copia de este paper. En todo caso, esta segunda parte de mi presentación es una historia. Les voy a contar una historia. Y esta historia inicia en un lugar peligroso y que la verdad da bastante miedo. Sin embargo, no es Mordor, no es el bosque prohibido de Harry Potter, tampoco es Jurassic Park. Este lugar incluso da más miedo porque es completamente real. Es una unidad de cuidados intensivos. Si es que ustedes tienen la mala fortuna de encontrarse como paciente en una unidad de cuidados intensivos, eso significa que tal vez han sufrido una cirugía mayor o un trauma severo o insuficiencia orgánica. Y esto le sucede, tengo datos de mi país, de Ecuador, esto le sucede casi a 100,000 ecuatorianos cada año. Pero esta es la parte que da más miedo. 1 de cada 6 pacientes que son admitidos a una unidad de cuidados intensivos adquirirán una infección secundaria mientras están ahí. Y esto obviamente eleva dramáticamente el riesgo de mortalidad. Y no podemos hablar acerca de infecciones en las unidades de cuidados intensivos sin nombrar a este patógeno, Acinetobacter baumannii. Acinetobacter baumannii es causante de casi el 20% de todas las infecciones en unidades de cuidados intensivos. Su patogenia está facilitada porque puede formar biofilms o biopelículas, pero también porque produce cápsulas de polisacáridos con los cuales se cubre y se defiende de antibióticos y del sistema inmunológico. Casi siempre está asociado a ventiladores o catéteres o vías centrales y de hecho casi la mitad de cepas de Acinetobacter baumannii que encontramos son ya multidrogoresistentes. Les voy a presentar en específico al villano, al enemigo de mi historia. Acinetobacter baumannii cepa AB900. Esta es una cepa que se aisló por primera vez de una herida infectada en un soldado de los Estados Unidos que fue herido en combate. Es una cepa altamente patogénica y resistente a antibióticos. Sin embargo, no es la única cepa de Acinetobacter baumannii que es peligrosa. De hecho, alrededor del mundo ya hay varios reportes de cepas de Acinetobacter baumannii que son pandrogoresistentes. Eso quiere decir que ya no responden a ningún antibiótico. De hecho, en noviembre del año pasado, el CDC de los Estados Unidos calificó a Acinetobacter baumannii como una amenaza urgente, frente a la cual necesitamos nuevas estrategias. Como ustedes saben, yo creo que los bacteriófagos pueden venir al rescate. De hecho, este proyecto empezó buscando y purificando bacteriófagos que puedan matar a Acinetobacter baumannii. Este proceso empieza con aguas residuales, agua de alcantarillado, aguas hervidas que recolectamos de distintas partes de Australia y las unimos en cócteles. Luego aumentamos a este cóctel la cepa o la especie bacteriana frente a la cual queremos aislar bacteriófagos. En este caso, Acinetobacter baumannii AB900. Aumentamos cationes divalentes y luego incubamos. Luego de incubación, el proceso de purificación consiste en centrifugación, uso de cloroformo y filtración. Y luego obtenemos
esto, una suspensión, lisado o en inglés lysate, que ojalá contenga bacteriófagos. Para probar si es que en realidad tiene bacteriófagos, colocamos pequeñas gotas de esta suspensión sobre un cultivo bacteriano y luego de incubación, si es que tenemos suerte, vamos a encontrar esto, lisis o huecos en los que los bacteriófagos han matado a las bacterias que estaban creciendo en ese cultivo. Quiero presentarles entonces al héroe de esta historia. Se llama bacteriófago FG02, uno de los bacteriófagos que yo aislé, descubrí y obviamente le puse mi nombre. Así es como se ve una placa de FG02 en un campo bacteriano. Placa es cada uno de estos agujeros que podemos ver en un campo bacteriano que ha sido infectado con bacteriófagos. Entonces podemos ver que en cada uno de estos agujeros las bacterias han muerto por la acción de los bacteriófagos. Así que así se ve mi fago cuando está haciendo su trabajo. Pero si es que también lo vemos con microscopía de transmisión de electrones, esta es su morfología. También pudimos hacer experimentos de dinámica viral y nos dimos cuenta que el periodo de latencia, es decir, cuánto se demora este virus en matar a las células bacterianas, es solamente de 40 minutos, es decir, relativamente rápido. Y su tamaño de estallido, es decir, cuántos bacteriófagos son creados cada vez que un bacteriófago infecta a una célula bacteriana, es de casi 16. Es decir, en un relativamente corto periodo de tiempo podríamos alcanzar eh, una multiplicación casi exponencial de los números de bacteriófagos. Esto es lo interesante. ¿Qué sucede cuando el héroe, el bacteriófago, se encuentra con el enemigo, con el villano, la bacteria? Pues esta es una curva de crecimiento bacteriano. Esto es Acinetobacter baumannii creciendo sin ningún problema, sin el bacteriófago. Y esto sucede cuando le añado el bacteriófago. Es una línea prácticamente plana. Al ver esto yo dije, está todo listo, hemos conseguido un bacteriófago, es efectivo, tenemos lista una solución. Sin embargo, cuando expandí el tiempo de incubación un poquito más, me di cuenta de esto. Más o menos a las 6 o 7 horas de incubación, la bacteria se vuelve resistente al bacteriófago y empieza a crecer. Para ver esto tal vez un poco más de cerca, hicimos un experimento llamado Spot Assay invertido. En este experimento, una caja Petri con agar es impregnada con cantidades muy altas de bacteriófago. Y luego tratamos de cultivar las distintas bacterias sobre ese campo de bacteriófagos. Podemos ver que la cepa wild type u original, la cepa tipo salvaje de AB900, no logra crecer en ese campo de bacteriófagos. Pero esta cepa resistente al bacteriófago FG02 crece sin ningún problema. Entonces nos estamos dando cuenta que hay mutantes resistentes a fagos que emergen rápidamente in vitro. Entonces, cuando vimos esto, obviamente la pregunta que vino a nuestras mentes fue, ¿cómo es que aparece la resistencia al bacteriófago? Bueno, la literatura, como ya les dije, nos cuenta que el primer paso en la infección de un bacteriófago a una bacteria es la unión del bacteriófago a un receptor en la célula bacteriana. La literatura también nos dice que la manera más rápida en la cual una bacteria se puede convertir resistente al bacteriófago es cuando muta, cambia, esconde ese receptor para que el bacteriófago ya no se pueda unir. Entonces, para ver si es que tal vez había un cambio en el receptor por parte de la bacteria resistente, lo que hicimos fue extraer ADN genómico, tanto de la bacteria original salvaje AB900 como de este mutante resistente al bacteriófago. Secuenciamos ese ADN genómico y luego comparamos los dos genomas, ¿verdad? El de la bacteria original y el de la bacteria resistente al fago, para tratar de encontrar el número, el tipo y la localización de las distintas mutaciones. Esto es lo que encontramos.
En un gen llamado GTR29, que codifica para una enzima llamada glicosiltransferasa 29, el nombre no es importante, lo importante es esto. Esta enzima es una de las enzimas encargadas de producir la cápsula bacteriana. En la cepa original, pues tenemos una enzima completa que está funcionando correctamente, pero en la cepa mutante tenemos una deleción de un nucleótido muy temprano en la secuencia, que lleva a un codón stop prematuro. Es decir, esa enzima deja de funcionar. Y si es que no hay esa enzima, no hay cápsula bacteriana. Entonces, tomémonos un segundo para unir las piezas del rompecabezas. Para AB900, evolucionar para volverse resistente a los bacteriófagos tiene por un lado ventajas y por otro lado desventajas. La ventaja obvia es que ya es resistente al bacteriófago. Cada vez que se vuelve a encontrar con este bacteriófago, no le va a pasar nada. Pero esto viene a cambio de desventajas. La desventaja fue haber tenido que destruir o interrumpir la producción de su cápsula. Entonces, seguramente la cápsula era el receptor para este bacteriófago. En todo caso, quedarse sin cápsula obviamente va a tener consecuencias para esta bacteria. Hasta este punto no sabíamos qué consecuencias iba a tener para la bacteria resistente. Así que para descubrirlo, pusimos a la cepa original y a la cepa resistente a un combate cuerpo a cuerpo para tratar de descubrir consecuencias de las cuales podríamos aprovecharnos en la clínica. Entonces, 3 rounds. El primero, supervivencia frente al sistema inmunológico. Lo que tratamos de experimentar fue con el sistema de complemento, que como ustedes saben, es una serie de proteínas que están interactuando entre sí y pueden eliminar patógenos atacando a su membrana. Estas proteínas se encuentran en el suero, así que hicimos un test de muerte en suero humano. Esto es lo que sucede cuando a la bacteria original, la Cinetobacter baumannii, la ponemos en suero humano. Podemos ver que a lo largo del tiempo se mantiene estable e incluso logra crecer en suero humano. Y esto es lo que sucede con la bacteria resistente, resistente a bacteriófago. Podemos ver que incluso a los 45 minutos de este ensayo prácticamente ha sido erradicada del suero humano. Descubrimos pues que los mutantes resistentes a bacteriófagos son eliminados por el sistema inmunológico. El segundo round fue supervivencia frente a otros fagos. Para hacer este test, tuve que utilizar toda la biblioteca que yo ya había conseguido de bacteriófagos contra Cinetobacter baumannii. Al momento tengo 7 distintos bacteriófagos que pueden matar a Cinetobacter baumannii a distintas cepas. Entonces, la cepa original, AB900, obviamente es sensible frente al bacteriófago FG02 del que les he venido hablando. Y la cepa resistente a FG02, pues obviamente es resistente a FG02. De estos fagos adicionales, hay un fago que puede matar a ambas. Hay fagos que no pueden matar a ninguna de las dos. Pero este de aquí, LK01, nos trajo algo súper interesante. LK01 originalmente era inútil contra AB900. No podía matarlo. Pero cuando AB900 muta o evoluciona para volverse resistente a FG02, se vuelve sensible a este nuevo fago. Es decir, los mutantes resistentes a fagos se vuelven vulnerables a otros fagos. Y finalmente, round 3, supervivencia frente a antibióticos. Lo que hicimos fue determinar la concentración inhibitoria mínima de 7 distintos antibióticos. Estos 7 antibióticos pertenecen a 4 familias diferentes y todas son opciones relevantes en la práctica clínica. Todas las podemos utilizar con pacientes que tienen infecciones por Acinetobacter baumannii. Y comparamos estas concentraciones inhibitorias clínicas entre la cepa salvaje original de AB900 y la cepa fagoresistente. Quiero llamar su atención a esto que sucedió aquí con ceftazidima.
Ceftazidima, o mejor dicho, Acinetobacter baumani, la cepa original, era completamente resistente a ceftazidima. Sin embargo, cuando la cepa se vuelve fagoresistente, pierde la resistencia a ceftazidima. Se vuelve nuevamente sensible a este antibiótico. Estos mutantes resistentes a fagos se resensibilizan frente a los antibióticos porque han perdido su cápsula protectora. Como conclusión, lo que estamos tratando de desarrollar aquí es un modelo de sinergia o de trabajo en equipo. Y esto es lo que sucede. Si es que tenemos un paciente que tiene una infección por Acinetobacter baumani, el primer tratamiento que como médicos podríamos utilizar es, por ejemplo, antibióticos. Pero sabemos que Acinetobacter baumani es súper resistente a los antibióticos, así que no va a pasar nada. La siguiente opción entonces sería probar fagoterapia. Ahora nosotros sabemos que esta fagoterapia va a tener dos efectos. Por un lado, va a matar a la gran mayoría de bacterias, pero van a haber estas bacterias resistentes a fagos que emergen. Sin embargo, lo que esta investigación ha descubierto es que ahora estas bacterias que son resistentes a fagos son sensibles a antibióticos, son sensibles a fagos alternativos e incluso son sensibles a componentes de nuestro sistema inmunológico. Así que esta tercera vía de tratamiento va a desencadenar la segunda muerte de Acinetobacter baumani y ojalá resultados clínicos favorables. Así que como conclusión, estamos poniendo a Acinetobacter baumani entre la espada y la pared para que la unidad de cuidados intensivos deje de ser un lugar tan peligroso y que da tanto miedo. Con eso finalmente quiero agradecer a mis colegas. Este es mi grupo de trabajo, incluyendo obviamente a mi supervisor y líder de laboratorio, Jeremy Barr, y obviamente a todos quienes han contribuido con esta investigación. Obviamente me encantaría saber más de ustedes, así que quiero que se mantengan en contacto. Esta es mi dirección de correo electrónico. Si es que tienen cualquier pregunta acerca de lo que les he contado el día de hoy, no duden en mandarme un correo electrónico o pueden también seguirme en mis redes sociales. Este es mi Twitter, @NandoGordillo. Así que creo que con eso termino mi exposición y con gusto puedo responder cualquier pregunta que tengan en este momento. Gracias.